saludar a dos grandes colaboradores de Sin Censura y dos amigos, al periodista y reportero en México de RT, Manuel Hernández Borbolla, y también al escritor y especialista en Derecho Comunitario Europeo, a don José Alfredo Gutiérrez Falcón. Empiezo con Manuel. Manuel, ya tardes, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Toño? Un gusto saludarte a ti. Un abrazo para el auditorio y para el compañero de mesa. Un abrazo, querido Manuel. Querido maestro José Alfredo, muy bienvenido también aquí a este espacio, a Sin Censura. Hola, hola, ¿cómo estás? Un saludo a toda la mesa. Estoy aquí a punto de subirme al camión en San Miguel de Allende. Voy a algo que les voy a platicar con más calmita ahorita más adelante, pero a sus órdenes y encantadísimo estar con ustedes. Precisamente hace rato hablábamos de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, a quien se le atribuye la imagen del Pípila, un originario de San Miguel de Allende que habría recogido el ejército insurgente de Miguel Hidalgo y Costilla rumbo a la capital, Guanajuato, para enfrentar a los realistas, y cómo es que se crea esta historia de un minero muy pobre de San Miguel de Allende que llegó hasta la Lóndiga de Granaditas y mediante una losa y una antorcha quema la puerta en un sitio impenetrable. Pero bueno, eso lo platicaremos en otro momento más histórico con el especialista José Alfredo Gutiérrez Falcón. Luego lo saluda con mucho gusto Antonio Ruiz. Vamos a lo que nos truje, vamos a empezar con la información. Vamos a hablar precisamente de un tema que es un poco delicado, que es controversial. Se ha planteado una y otra vez que existen supuestamente imágenes de legisladoras con las que habrían sido extorsionadas precisamente, eso es lo que dice la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, habrían sido extorsionadas por nada más y nada menos que Alito Moreno. Nosotros aquí en Sin Censura lo hemos dicho una y otra vez, hemos tratado este tema con muchísimo cuidado debido a la complejidad y la problemática que existe alrededor de esta situación, pero tenemos que hablar con todas sus letras de lo que puede surgir. Tenemos que dar, obviamente, los asegúnes y los tenemos que dar, así como lo planteaba hace rato Paco Cruz, ya que pues no podemos no exhibir esa línea muy delgada que afecta de todas formas el accionar público. Nunca le vamos a presentar las imágenes aquí en Sin Censura, obviamente, pero hay que plantear que en efecto hay una línea muy delgada que afectaría en todo caso el accionar público debido al cargo que detentan estas diputadas del Partido Revolucionario Institucional. Comienzo contigo, Manuel. Dice la gobernadora Laida Sansores que ella no es la que rompió la ley. Ahora que la denuncian a ella, las legisladoras y el mismo Alito, por violencia de género. Dice ella, yo no soy la que rompió la ley. ¿Tú qué opinas sobre esto, querido Manolo? Pues está complicadito en términos legales ese asunto, ¿no? Es decir, Laida Sansores no publicó las imágenes, simplemente hizo un comentario de que como lanzando la advertencia de que muchas legisladoras del PRI se tenían que cuidar porque había varias fotos de ellas desnudas en posesión de Alito Moreno, dando a entender que el líder del PRI tenía en su poder estas fotos. Y esto pues ha desatado pues, todo un pleito político como tal, sino que ya viene de meses atrás, pero que sí ha pues hecho bastante ruido este tema en la última semana, ¿no? Me parece que el, la manera en que Alito Moreno se presentó a la Fiscalía General de la República, acompañado de muchas legisladoras del PRI, como para pues salir a manifestarle su apoyo, incluso algunas con algunos pañuelos reivindicando la lucha feminista, según ellas, acompañando a este oscuro personaje, pues me parece que habla mucho de la situación en la que está actualmente el PRI, ¿no? Un partido completamente desdibujado, que no encuentra el rumbo, con problemas internos y con un líder que recuerda mucho a los viejos caciques del priismo,
que a pesar de múltiples escándalos, pues ahí sigue todavía en el poder del partido, aunque ya se volvió un impresentable y un lastre para pues sus aliados políticos, incluyendo a los de la alianza PRI-PAN-PRD, el mismo Claudio X González, que ya también su organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha arremetido en su contra. Entonces, pues es otro episodio más de la batalla política que se vive y que tiene su epicentro en Campeche, y que yo creo que no va a ser el último capítulo que veamos de esta historia. Yo no sé hasta qué punto pueda proceder la ley contra la gobernadora Laida Sansores, no sé hasta qué punto pues haya podido cometer alguna falta, pero lo que sí sabemos es que está bastante intensa esta lucha de golpeteo político entre Sansores y Alito. Sí, 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 pero creo que es una lucha necesaria de exhibir. Hace rato, y le trato precisamente con el periodista Paco Cruz, planteábamos la idea y él me aseguraba que es así, la idea de que esos audios, por ejemplo, deje usted las fotos, los audios los tomó directamente Alito Moreno, que tenía el gobierno de Campeche en tiempos de Alito Moreno todo un dispositivo, toda una parafernalia para hacer grabaciones y escuchas telefónicas, y que estas grabaciones, pues vamos, vienen del mismo Alito Moreno, que a lo mejor, y bueno, pues se les chispoteó, no las borraron cuando debían, no borraron las que estaban en la nube, hay tantas teorías al respecto, pero que me aseguraba a mí Paco Cruz que las grabaciones vienen del mismo Alito. No sorprendería porque Alito ha mostrado abiertamente en sus redes sociales la grabación que le hizo a Manuel el Güero Velasco. Eso ya quedó muy claro, y él pues lo grabó y lo puso, ¿no?, en sus redes sociales. Eso no sería ninguna situación. ¿Tú qué opinas de esto, maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón? Pues bueno, en cuanto a la responsabilidad o a la probable responsabilidad de la gobernadora Laida Sansores, creo que no hay tal, porque ella no ha mostrado el contenido, suponiendo que ya ella lo vio, pues a ella se lo envían, y yo siento que por recibir, pues se recibe de manera fortuita, ¿no? Se puede recibir un mensaje de WhatsApp, se puede recibir un correo electrónico, y pues no es delito recibirlo, pues, el delito es el que a lo mejor lo está enviando, pero no no quien lo está recibiendo. Y si no lo expone, pues bueno, yo siento que la gobernadora Laida Sansores está muy bien asesorada, y sí se está moviendo con un hilo muy delgado, pero dentro de la legalidad, diciendo que pues bueno, que tengan cuidado estas diputadas, porque pues bueno, hay ese tipo de contenido, pero yo siento que mientras ella no exhiba, mientras ella no exponga, entonces no tiene nada de qué preocuparse. Esa es mi opinión personal, que creo que así es. Ahora, yo creo que el tema importante es si esas fotografías fueron condición sine qua non para que las mujeres diputadas llegaran a ocupar ese cargo. Ahí sí nos importa, porque ya es materia pública. Cada quien puede enviar lo que quiera por medio de sus redes sociales, puede compartir fotos de las que quiera, siempre y cuando esté en un ámbito privado, pues es un uso de cada quien. Pero si eso influye en la determinación para que alguien ocupe un cargo de esa naturaleza, pues ahí sí nos importa, ¿no? Porque entonces podríamos llegar a pensar que se les tiene bajo control, por decirlo de alguna manera, por el hecho de tener este tipo de contenido de ellas que no quieren que salga a la luz, y entonces podríamos suponer que podría haber un chantaje para que ellas votaran en tal o cual sentido, con tal de que no se revelaran esos contenidos. Entonces, ahí es donde hay una línea muy delgada entre lo público y lo privado, que es lo que tenemos que es lo que debe entrar a debate, ¿no? Y yo siento que, pues, el primero que tiene que explicar esto, pues, es Alito, y puede decir, es que me hackearon. Bueno, pues sí te hackearon, puede ser que te hayan hackeado, pero en el fondo, o sea, el hackeo es la forma, pero en el fondo explícanos por qué están esas grabaciones, por qué ese contenido,
y si ese contenido tuvo que ver con, pues con la llegada a una curul de alguna de estas personas. Entonces, ahí es donde tenemos que estar atentos y pues bueno, con todo respeto a quien no sabemos si sea verdad, si sea mentira, si existan o no existan. Estamos hablando de suposiciones hasta el momento, querido Toño. Yo quiero dar mi opinión al respecto, aprovechando el comentario precisamente del gran escritor y especialista en Derecho Comunitario Europeo, José Alfredo Gutiérrez Falcón, y por supuesto de nuestro queridísimo compañero periodista Manuel Hernández Borbolla, de una situación que ocurre aquí en Estados Unidos cuando se ejecuta un equipo de Navy SEALs a Osama Bin Laden. Usted recordará que en el sexenio, no el sexenio, en el cuatrienio de Barack Obama se consiguió la ejecución de Osama Bin Laden, algo que mucha gente dijo, bueno, pues eso es lo que se necesitaba, no invadir Irak, Irán, nada más acabar con ese malvadón, con ese terrorista. Y cuando esto ocurre, los Navy SEALs consiguen, pues grabar todo el hecho, lo transmiten de hecho en vivo, esto lo transmiten en vivo a la Casa Blanca, solo lo ve el gabinete de seguridad del presidente Barack Obama. Hay una foto en la que el actual presidente Biden está incluso rezando el rosario, mientras, imagínense, ¿no? La calidad bélica absoluta de los Estados Unidos, pero rezando el rosario mientras ocurre esta situación. Y hay imágenes de la ejecución de Osama Bin Laden, de la extracción del cadáver, y después hubo imágenes de el cadáver de Osama Bin Laden, el cual fue enterrado en el mar de inmediato, en una ceremonia muy, muy sencilla, en la que no asistieron más que muy poquitos familiares, pero para evitar que hubiera algún tipo pues, de idolatría hacia ese terrorista. Esas imágenes que se obtuvieron nunca fueron pues divulgadas a la prensa. No conozco yo a un periodista aquí en los Estados Unidos que me diga, no, sí, yo las vi, güey. No, de verdad, las obtuvieron los políticos para que pudieran dar fe al respecto por tratarse de servidores públicos. Las obtuvieron senadores y congresistas de los Estados Unidos para dar fe de que en efecto pues ese era el cadáver, por ejemplo, de Osama Bin Laden. Imagino que ya en algún momento se podrán filtrar y vayas a saber, pero eso lo vieron ellos. El hecho de haber visto las imágenes de Osama Bin Laden en ningún momento constituyó algún tipo de delito. El hecho de que una funcionaria pública, llámese gobernadora de Campeche, haya visto de alguna u otra forma esas imágenes y estas, determinen en todo caso la constitución de algún delito, no tendría que significar, en estricto sentido, que ella incurre en algún tipo de delitos. Nosotros los periodistas, y está en el Código Penal Federal, consagrado, los que tenemos cédula profesional activa, podemos en algún momento entrevistar, por ejemplo, a algún miembro del crimen organizado y la autoridad no tendría que investigarnos a nosotros por hacer eso, debido a que el giro de nuestro trabajo es cuestionar precisamente este tipo de personajes. Eso está ahí, por eso es que hubo una controversia impresionante cuando se reúne Kate del Castillo con uno de los principales líderes de la droga en aquel entonces, porque pues ella no era periodista. Pero esa es la realidad, cada quien mediante sus oficios o profesiones podría hacer algún tipo de planteamiento al respecto. Creo que eso es lo que hizo la gobernadora Laida Sansores. Ella como gobernadora, por supuesto que tenía que ver y denunciar este tipo de cosas. Yo no estoy interesado en ver esas fotos, pero sí estoy interesado en que paguen los responsables de algún tipo de extorsión y que se le retire del cargo a una persona si lo obtuvo mediante una situación, ilegal, ¿no? Eso no podría ser. Pero bueno, compañeros, ¿qué les parece si vamos al segundo tema de la agenda? Es un programa un poco más corto debido a la complejidad a la que nos hemos enfrentado. Ustedes dos tienen muchísimo conocimiento sobre lo que les voy a plantear. Hoy el presidente López Obrador tuvo un desayuno con empresarios mexicanos y estadounidenses en el centro mexicano, ¿cómo se llama? Centro Cultural Mexicano de Washington, D.C., un edificio hermoso. Esto ocurre mientras ya el presidente Biden está en el Medio Oriente, toca base en Israel,
Y mientras el Departamento de Estadística aquí en los Estados Unidos plantea que una vez más Estados Unidos se sume en una inflación terrible, en una inflación que pasa los 9 puntos y que, pues vamos, es la peor otra vez en más de 40 años. ¿Tus impresiones sobre esto, Manuel? Sí, pues a mí todavía no me queda muy claro en qué va a consistir este proyecto para aumentar la inversión en términos industriales en la región de Norteamérica. No me queda claro si los está invitando a invertir en Estados Unidos, en el territorio mexicano, o cómo funcionaría este asunto. Era uno de los 5 puntos que planteó ayer en la reunión con Joe Biden, y que de alguna manera pasaron ahí un poco desapercibidas. Me parece que Biden no tuvo mucha, no puso mucha atención a los planteamientos de López Obrador, que el viaje, como yo lo entiendo, a Estados Unidos, pues tenía que ver con una jugada del presidente mexicano de tratar de construir un plan conjunto precisamente para erradicar o mitigar la inflación lo más que se pudiera. De hecho, de los 5 planteamientos, pues 4 iban en sentido de materia económica, 2 sobre temas energéticos, 2 sobre temas comerciales, y el tema migratorio pues quedó ahí casi que por no dejar, ¿no? O al menos yo así lo percibí un poco con este planteamiento de las visas de trabajo para los trabajadores mexicanos y centroamericanos. Y de alguna manera, pues lo de Biden no tuvo mucha, no vimos que tuviera mucha receptividad a lo que estaba planteando López Obrador sobre este punto. Me parece que es un intento interesante por parte de López Obrador de plantear un plan conjunto entre México y Estados Unidos para reducir las importaciones desde China, que fue el cuarto punto, si no mal recuerdo, de la agenda. Y el tercero, pues, era quitar aranceles a varias mercancías, principalmente alimentos, para disminuir los costos de la canasta básica en ambos lados de la frontera, precisamente para combatir estos altos niveles de inflación, que en México, según el último reporte, estaba en 7.99, es decir, prácticamente 8%, y hoy en Estados Unidos, que se preveía que iba a ser de más o menos 8.8%, y resulta que es de 9.1% la inflación en el último mes registrada en Estados Unidos. Entonces, pues es un tema que sigue creciendo conforme pasan los meses. Estamos viendo el acumulado no solo de los efectos económicos de la pandemia, sino también del conflicto bélico en Ucrania, que paradójicamente pues ha sido alentado por las potencias de la OTAN, que siguen ahí enviando armas a Ucrania para alargar el conflicto lo más posible antes que apostar por una solución diplomática. Y pues el mundo está pagando los efectos de esta crisis inflacionaria. Yo entiendo que la movida o la jugada del presidente López Obrador pues era tratar de tocar base en Washington para ver qué se podía realizar en conjunto, pero creo que lamentablemente pues no hubo mucha atención por parte de Biden, que sigue siendo una presidencia y un liderazgo débil internamente, y eso le resta mucha capacidad de maniobra e incluso de poder de decisión en varios temas, ¿no? Ya inmediatamente anda ahora en Israel, en su primera gira internacional desde que asumió como mandatario de Estados Unidos, y pues creo que, aunque fue un buen intento de López Obrador, no va a pasar de una reunión como las muchas que ha habido, que no llegan a algo concreto o no llegan a buen puerto. Hay que ver en qué consiste este tema de los empresarios, o qué es lo que está tratando de construir López Obrador, porque hasta el momento a mí en lo personal no me queda del todo claro por dónde va la cosa con estas reuniones, pero sí llama la atención pues que hay otras caras, además de Carlos Slim, que tiene una muy cercana relación con el presidente López Obrador, con otros empresarios a los que hemos visto habitualmente en este tipo de reuniones. Entonces, pues yo más bien, antes de opinar algo tajante sobre el tema, me gustaría tratar de esperar y entender por dónde va la cosa, porque a mí todavía no me queda claro. Sí, no queda claro tampoco, pues, cuáles fueron los alcances.
La revista Proceso sí planteaba que habían llegado a ciertos acuerdos precisamente en materia económica, pero me imagino que darán una minuta sobre las acciones que enfrentarán ambos países. Es importante que se pueda, en mi opinión, implementar lo que ha planteado el presidente López Obrador. A mí me parece que son buenas propuestas, o sea que les dolieron y les ardieron muchísimo en los medios de comunicación tradicionales y en la politiquería. A mí me parecen buenas propuestas y eso le quiero preguntar para esta siguiente pregunta. Eso es lo que le quiero preguntar al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón. Vamos, estas propuestas que hace el presidente, esta reunión que tiene con los empresarios, ¿qué tipo de alcance en todo caso tendría? Ya dejemos en Estados Unidos para México, ¿qué alcance tiene ahora, vamos, en lo que se puede medir económicamente? Bueno, yo siento que ha sido de suma importancia la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Tuvo que haber sido una respuesta, una propuesta sorpresiva, porque de lo contrario, pues no hubiera surtido ningún efecto, como está acostumbrado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de poner la agenda. Entonces, en ese momento tenemos que recordar que el ideal de Andrés Manuel López Obrador es la Unión Europea con respecto a la Unión de toda América. Entonces, la Unión Europea nace de un tratado fundacional que se llamó el Tratado del Carbón y del Acero, un tema eminentemente energético. En este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea una circunstancia totalmente energética que tiene que ver con la gasolina, que tiene que ver con los gasoductos a lo largo de la frontera con Estados Unidos y nuestro país, lo cual es tremendamente trascendente. Y algo que nadie tomó en cuenta es que dijo que el litio de los mexicanos podría estar al servicio de las dos naciones. Tenemos que recordar que se está planteando la unión de los países que tenemos litio, que son Chile, Bolivia, Argentina y México. Dicho esto, hay una línea, hay un propósito de unión continental en donde podemos estar unidos por esos gasoductos, por la gasolina, que dicho sea de paso, la gasolina, dijo Andrés Manuel López Obrador, que es gracias a la autorización que Biden dio para que se pudiera vender Deer Park a Pemex. Entonces, a mí me parece de suma importancia, a diferencia de mi compañero que dice que no le vio mucho chiste, pues bueno, yo que conozco cómo se conformó la Unión Europea, creo que es de suma relevancia. Sí, en definitiva, y hay mucho que aportar a partir del continente. Para muchos suena incluso como un discurso infantil, pero a mí me parece que es completamente factible que poderlo llevar a algún momento, ¿no? Hablar de una unión de todo el continente. Y queridos compañeros, pues no me queda más que agradecerles por esta interesantísima mesa que tuvimos ahora, esta mesa de análisis que yo le llamo también mesa de trabajo. Por favor, les ruego que nos compartan sus redes sociales. Primero vamos, querido Manuel Hernández Borbolla, periodista y reportero en México de RT, compártenos por favor tus redes sociales y te agradecemos por supuesto el estar en este espacio. Muchas gracias, Toño. Pues pueden ahí seguirme la pista en el canal de YouTube, en Manuel Hernández Borbolla, con mi nombre completo. Igual estoy en Facebook, Manuel Hernández Borbolla, periodista, en Twitter, @Manuel H. Borbolla, donde estoy ahí de tiempo completo dando seguimiento a los temas que van saliendo y me van llamando la atención. Muchas gracias por el espacio en esta mesa. Un saludo para ti, Toño, para el auditorio y para José Alfredo también. Muchísimas gracias a ti, querido Manuel, y también te pido lo mismo, maestro, el gran escritor y especialista en Derecho Comunitario Europeo, que siempre anda en el trajín, que siempre anda de aquí para allá, y eso nos gusta verte en movimiento, te vemos ahí adentro del autobús,
Por favor, también compártenos tus redes sociales, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Toño, si me permites, quiero comentarte que estoy arriba del camión, voy a México, tomo un avión para ir a Durango y voy a Durango precisamente con unos productores de melón, de frijol, de chile y de otros productos, de otros subproductos derivados del campo, precisamente por el comentario que hice en Sin Censura del desperdicio que estamos haciendo en México de los alimentos, mientras por otro lado tenemos insuficiencia alimentaria, tenemos inseguridad alimentaria y por otro lado tenemos los índices de obesidad y de diabetes más altos del mundo. Entonces, este viaje es gracias a Sin Censura y vamos a ver de viva voz a Durango cómo le hacemos para que no se tire el melón, el chile y el frijol que se está por cosechar, Toño. Este es un logro de Sin Censura y estamos a la mitad del camino y vamos a lograr que esas cosechas no se pierdan. Pues qué orgullo, de verdad, esto que nos estás platicando, querido maestro, que seamos pues parte de tu triunfo, ¿eh? Yo lo veo también, obviamente, como tu triunfo y qué bueno que nos puedas ahí representar en Durango. Estamos más que pendientes, por favor, más adelante, más tarde, mándanos las imágenes, ¿ok? Los espero en mis redes sociales, @Gutiérrez Falcón en Twitter, José Alfredo Gutiérrez Falcón en Facebook. Y pues bueno, visiten mi página que es gutierrezfalcón.media. Muchísimas gracias al escritor y especialista en Derecho Comunitario Europeo, a José Alfredo Gutiérrez Falcón, aquí en Sin Censura. Ahora